Dios les bendiga, más amados. Bienvenidos a otra edición más de Historia Bíblica Misteriosa. Mi nombre es el hermano Denis Feliciano. Para los que no me conocen, para los que no me han visto, Shalom. En este día tenemos un tema bastante interesante. El tema se titula Dios, los dioses y religiones de la tierra de Canaán o de Canaán. Y tengo una información bastante interesante de esa área, dato que los dioses que se hablan en ese momento, pues claro, Yahweh, el Dios de nosotros, Baal, Acera, el dios Pan, del dios de Pánico también, que estaba en esa área, por eso se llama el área Banias Panias. Y tengo una información bien interesante que encontré en internet que se les quiero leer para que ustedes vean, y también voy a poner mis dos granitos de arena también en lo último también. Dice aquí, ¿verdad? La religión cananea era un grupo de antiguas religiones seméticas practicadas por los cananeos. La religión cananea es el nombre que se les da al grupo de las antigüedades religiones semáticas practicadas por los cananeos que vivían en el antiguo levante mediterráneo desde al menos la edad de bronce temprana hasta los primeros siglos de la era cristiana. La tierra de Canaán, que comprende las modernas religiones de Palestina, Israel, Egipto y Siria, cuando se practicaba el paganismo, estaba dividida en varias ciudades y estados. Vamos a hablar de uno de los archienemigos, ¿verdad?, de Dios, que es Baal. Dice, Baal con el brazo levantado de bronce. Hay una estatua ahí que se le enseña de él ahí, supuestamente. Encontrado en Ras Shamra, antigua Ugarit, Lubre. La religión cananea era politeísta y en algunos casos monoteísta. Apenas tenía referencias de la religión de los cananeos, nada más que por la Biblia y por los escasos retos arqueológicos, además de otras transcripciones indirectas del mundo greco-romano. Posteriormente, a mediados del siglo XIX, aquí estamos hablando del siglo XIX, se descubrieron los textos de la execración egipcio, de Luxor y de Saqqara, y sobre todo empezó a tener el sentido de partir a partir de 1928, cuando fue descubierta la ciudad del estado de Ugarit, actual Ras Shamra, del norte de Siria, al cual se desvelaron una serie de tablillas de arcilla que contienen textos religiosos que datan de alrededor del año 1400 a.C. a 1350 a.C., pero cuyos mitos y leyendas son una creación bastante anterior mediante cantos populares u oficiales escritos en forma de poemas, y algunos textos fueron utilizados en la liturgia de los templos. Aunque la religión cananea posee muchos elementos en común, una Mesopotamia posee otros particulares que la diferencian. Lo mismo podríamos decir con su sucesora, la religión fenicia, con la que no hay que confundirla. Qué cosa tan tremenda. Y mucha de esta información se debió a varios eventos que pasaron en la historia. Primero fue, si vamos bien atrás, antes de Abraham, el diluvio, vamos a ver desde allá, de Noé. Muchas cosas se desaparecieron porque toda esa región fue inundada por agua. Vino la destrucción de la librería de Alejandría también, que es una librería de las más grandes que existió en la historia. También se quemó y muchas cosas se perdieron. Y las guerras, todas esas cosas que hubieron, pues mucha información se perdió a través de la historia, que no pueden concretar ni apoyar una cosa a la otra. Lo que nos queda es la Biblia, nos queda el Corán, y otros escritos más de Flavio Josefo y otras personas más de esos tiempos que sí escribieron para que nosotros pudiéramos aprender
y concretar las cosas que están arqueológicamente hoy en día. Sí se están haciendo excavaciones y se han encontrado muchas cosas muy interesantes, pero también no podemos destacar que muchas veces no quieren hablar de eso, dado que muchas de esas cosas que pasaron en ese tiempo pues confirman la existencia de Israel en esa área de Canaán. Vamos a hablar de la mitología. Dice la mitología: el panteón cananeo estaba presidido por el dios El, también denominada El Elohim. O sea, estamos hablando de Dios, Jehová, Jehová o Yeshua. Dice el Dios o Yahweh, Dios de Canon, de los nómadas y por ende con funciones eminentemente éticas y sociales. Es descrito como tolerante, benigno y recibe los títulos de Padre de los dioses, y eso está en la Biblia. Y Dios de los dioses también está en la Biblia también. Rey, Padre de los hombres, Creador de las criaturas, amable, misericordioso y toro. No sé por qué le dicen así, pero dice el culto al Dios. Él era propio de los pueblos cananeos del siglo XXI. Luego se difundiría entre los asirios, babilonios, la edad principal, el rey creador de todas las cosas, el juez que dictaba lo que debían hacer tanto los hombres como los dioses. Uy, uy, uy. Dadas esas características, para algunos él era el apelativo como el que designaba por antonomasia Dagan, que es el dios de los cereales. Dagan es otro dios. La palabra Dagan se traduce como un grano de trigo o semilla y se derivase del hebreo antiguo Dag. Podría significar pez. Eso lo había escuchado varias ocasiones, que por eso es que Dagon se dice que es el nombre y usa como una cabeza de pez. Por eso es que dicen que el sombrero del Papa se parece tanto así a la cabeza del dios ese. Era errónea, dice. Esto último motivó la errónea interpretación de Dagán cereal como el dios pez. Dagón entre los filisteos. Se podría admitir que en el transcurso del tiempo, a lo largo de la orilla mediterránea, se desarrolló una concepción, representación doble de Dagón como resultado de su supuesta doble derivación del nombre. Variación. A su vez, era considerado como padre de Baal. La representación de Baal era también un toro joven becerro. En Ugarit, el templo de Dagán y de Baal estaban juntos. Baal, dueño o señor, supuestamente, era una designación general que pasó a constituir la denominación de la Hadad, el dios de la lluvia, convertido en el dueño o señor por la antonomasia en una sociedad agrícola que vive pendiente de las lluvias para lograr las cosechas. En las tablas de Ugarit figura también como esposo o hijo de la diosa Acera, ¿ves? Lo que habíamos hablado. La madre de todos los dioses, la esposa de Celestial. En Canaán el rey era nombrado siervo de él. Esto describa el estatus de los reyes antiguos como ejecutores de la voluntad divina. Ese título era visto como privilegio y como una carga. Como ve, como dice el Elohim, es el nombre que se le daba a Dios. Eso que hay una confusión, si ustedes lo pueden ver aquí, que confunden con un toro. A Dios nunca se le llamó así. Así que los cuernos significan poder. Pero para mi entender, Elohim con capital, ¿verdad? Ya
pues ya se es referente a un Dios sobresaliente. Baal no era el Dios sobresaliente, ni mucho menos Dagán tampoco, sino que era el Dios creador de todas las cosas. Por ejemplo, estos títulos que están aquí le pertenecen al Señor, a Dios. Pasa que aquí pues la gente ha tergiversado muchas varias de estas cosas. Pero vamos a continuar leyendo. Dice: la carta de Armania a Marna, el año 1480 a 1450 a.C., han aportado los nombres cananeos de Yamil Dagán y Dagán Takala, gobernantes de Escalón, lo cual da testimonio de la antigüedad del culto de Dagán entre los habitantes de la tierra de Canaán, introducida en Egipto en la época de los Hyksos. Hyksos se llama, y los Hyksos es un nombre que se le llama al pueblo, que se dice los Hyksos, creen que, acuerdo a estudios recientes, creen que es Israel, que le llamaban así. Los antiguos hebreos habían vivido en Egipto bajo la influencia del culto de él, difundido por los Hyksos. Esos dioses impregnaban la vida del pueblo, según Ezequiel 28. Una vez su tierra prometida, los hebreos quedaron rodeados de pueblos que adoraban al mismo Dios, el Dagán, y el hijo Baal Hadad Hamón. Válgame, tremendo grupo de potestades malignas ahí. Los líderes hebreos justificaban sus guerras de aniquilamiento contra los pueblos vecinos como el único medio para desechar el culto pagano a los Baales, para servir a Dios único y vivo, verdadero Dios, Yahweh o Yahvé, como le dicen, que me permitiera vivir en el ámbito de justicia, verdad, rectitud, compasión, conceptos que los hebreos aplicaban a sí mismos, mientras que afirmaban que los pueblos cananeos eran mercaderes acostumbrados al engaño para conseguir riqueza, y por eso afirmaban que Israel, el que lucha contra él, o sea, el que luchó contra Dios, debía aniquilar a los demás pueblos vecinos. Sus profetas decían, Sofonía 1:11 dice: Ginán, habitantes de Mortero, ¿por qué todos los mercaderes cananeos han sido aniquilados y han sido extirpados todos los que pasan la plata? Sofonía 1:11. Y refiriéndose al juicio final, dice: en aquel día ya no habrá más traficantes que Nadajanín, dice, cananeos en la casa del Señor de los ejércitos. Zacarías 14:21. Vamos a ver más allá, dice: según las creencias cananeas, morando ahora de más allá, según la creencia cananea, cuando el cuerpo físico muere, la EMS, ellos le llaman así, generalmente traducido como el alma, se traslada del cuerpo a la tierra de Mot. Los cuerpos de los muertos eran enterrados con ajuar funerario, y se le hacían ofrendas, comida y bebida para que no molestaran a los vivos. Los parientes muertos eran venerados y a veces se les pedía ayuda. También hay que recordar que en Egipto, que aprendí más tarde, en Egipto en aquel tiempo era prohibido que se consultaran a los muertos también. Era una ley que se prohibía eso. Por eso que algunas cosas se parecían a las cosas pues, que Yahweh enseñaba, que Dios enseñaba. Y por eso muchas veces pues Dios, cuando estaban ahí, permitió que durase el tiempo para cumplir su profecía, lo que él había hablado, y a la misma vez instruirlo a ellos de todas esas cosas. Que por eso que habían que seguir a Dios, los mandamientos que él nos daba, para poder definirnos completamente y no caer en los enredos, ya que se parece supuestamente de las cosas que son falsas. Dice: su culto principal, su culto principal consistía del sacrificio de animales como ovejas y los toros,
con un acto posterior de comunión que consistía en que los fieles comieran partes de los animales muertos. Eso que viene acá del día de hoy, nosotros comemos carne de esa así. Y aquí también todo esto que acabo de leer está en Wikipedia. Si lo quieren buscar en Wikipedia, pues buscan religión cananea y les va a decir todo lo que le acabo de leer yo hasta ahora. Todas estas cosas que le acabo de decir yo es real. Ha habido varios escritores, personas, pues, arqueólogos y personas judías también, que todavía hay cosas que se encuentran en esos sitios. Una Sodoma y Gomorra, que hay todavía piedras de azufre que están, pues, consiguen por ahí todavía, que se prenden. De miles de años de que pasó eso. Por eso que hay que seguir indagando, seguir estudiando, porque todas estas cosas, cuando uno viene a ver, es lo causante de los problemas que está ahí hoy en día en Israel, en esa área donde ellos viven, porque hay un portal que se va directamente al infierno. Se cree de Bani España, se ha dicho por cientos de años, miles de años eso. Y por eso la necesidad de buscar a Yahweh, buscar a Jesús, Yeshua, y meternos con él para no caer en los enredos de los demoníacos que hay en toda esa área, porque hay cosas terribles, hasta sacrificios humanos que hasta el día de hoy se puede decir que están pasando esas cosas. Los otros días estaba yo aquí durmiendo y en mi sueño llegó algo diciendo que toda esa área por Israel y todas esas cosas llegan tráfico humano, y gracias hasta sacrificio hacen todavía. Que eso es lo que me llegó a mí en el sueño, y decía: Señor, ten misericordia, porque todavía las personas, pues, le sirven al enemigo, a Baal y a todos sus secuaces. Por eso es que siguen y persisten en todas estas cosas erróneas, malignas, que es lo que llevan a la destrucción y la perdición del alma totalmente. Hasta aquí esta clase de hoy. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Muchas gracias por estar conmigo en este momento. Estaremos grabando escuela dominical en la noche, y así pues estamos abiertos aquí para cualquier pregunta o comentario. Por favor, denle like, suscríbase y comparta este video para que siga esparciendo la palabra de Dios y esta información tan preciosa que se encuentra también en la palabra de Dios. Que Dios me lo cuide mucho, que pasemos la tarde todo. Amén. Shalom para los que no me han visto. Dios le bendiga.